La Vanguardia y The Guardian, dos muy importantes periódicos europeos, anunciaron que se van de la red social X, anteriormente Twitter. Estos dos diarios indicaron que esta plataforma se convirtió en un lugar tóxico donde abunda la desinformación. ¿Tienen los medios que reevaluar su vínculo con esta red social y con las redes en general? ¿Qué implica esta decisión? ¿Por qué fueron por este camino? ¿Se puede dar una avalancha ahora de otros medios que sigan estos pasos? Bueno, de eso estamos hablando con dos especialistas en la materia. Ana Laura Pérez, periodista, gerenta de Producto Digital en El País, y Sebastián Aullanet, consultor estratégico de medios, fue editor de Cultura y de Redes en El Observador, periodista, por supuesto, también. Bueno, decíamos, mira, me quedé con dos mensajes. Por ejemplo, dado lo que ya adelantaban ustedes, ¿no? Este mensaje de Ángela, que al revés, defendía la postura que habían tomado los medios. Lo que hacen los medios de salirse en X es una postura política totalmente válida. Es cierto lo que se ha convertido X, no hay filtros, me parece que es un acto de responsabilidad y de postura frente a lo que debe ser y lo que no. Poner límites. Deberían ser más los que se expresen en contra de estas plataformas que difunden fake news, teorías de conspiración y todo tipo de cosas tóxicas, dice. A ver, ¿cómo ven este punto de vista? Porque ayer, cuando planteábamos el tema, cuando íbamos por el lado de la noticia, había muchos oyentes que compartían el camino que habían seguido estos medios y decían, bueno, capaz que hay otros que se animan y dan el paso teniendo en cuenta este contexto tóxico, por ejemplo, que los propios medios describen. ¿Cómo la ven? Para mí no hay plataforma aséptica o buena. Estoy en el contingente de usuarios que está tratando de encontrar ese Twitter 2008-2010, donde por ahí, o sea, en aquel momento pensábamos que era como, wow, qué diferente, pero tampoco sé si, o sea, siempre tuvo irregularidades este Twitter. De hecho, yo creo que Twitter, más allá de ser muy bueno como producto, como empresa, sí tuvo un buen equipo de moderación en su momento, pero como todas las otras plataformas, nunca le dio una importancia en particular a los medios de comunicación. O sea, en algún momento sí, hasta que se dieron cuenta de que no entraba en el negocio y que el negocio era otra cosa. El negocio era la conversación y por ahí los medios podían ser articuladores o activadores de eso, pero no tanto. Entonces, y creo que de todas, Twitter fue la que incluso menos estimuló, ya no desde la plataforma en sí, sino desde su área de responsabilidad social empresarial, que por ahí Facebook, Meta, Google, otras que también han de algún modo complicado la existencia de los medios, sí han activado. Entonces, a mí me parece que Estoy de acuerdo en dar un mensaje. Lo que no veo es que haya un movimiento, es muy difícil que haya un movimiento masivo. Y vos no lo ves así como una tendencia que empiece, ¿no? Como una corrida que se empiece a dar de los medios tradicionales. Mirá, incluso si pasara, Romina, no sé si tiene un gran efecto. O sea, no, a mí me parece que los medios necesitan estar en ese lugar porque la conversación sigue sucediendo en ese lugar y porque además, francamente, y lo digo como alguien que trabajó como editor de redes sociales, no es tan complicado estar en Twitter. Y menos de la forma en la que lo usan los medios y lo usaron históricamente, que fue para traficar links. Porque luego Twitter nunca fue un gran referidor de tráfico. Eso es una aclaración importante la que haces, porque capaz que no todo el mundo lo sabe. O sea, Twitter en general a los medios no es que nos traigan malones de audiencias. No pasa por ahí. Cada vez que dicen, la que menos, ¿no? Cada vez que dicen es lo que vende en Twitter, a mí me causa gracia porque, o sea, hay que mirar nomás los números del Guardian. O sea, lo único viral del Guardian en estos últimos 6 meses es el anuncio de que se van de Twitter. Mirás los números de todos los posteos anteriores y creo que no hay ningún posteo que llegue a 200 likes. Pero claramente es donde tenés que estar en cuanto a imagen, ¿no? O sea, para saber cuál es la tapa de tal diario, bueno... Pero yo creo que no es menor que toman esta, o sea, que no significa para ningún medio del mundo un tráfico significativo, no es un detalle de por qué toman esta decisión. Yo creo que además, por contestarle a alguno de los mensajes, en particular el último,
A mí me parece que también es peligroso porque da como la sensación de que es la única red donde hay desinformación, y la desinformación campea en todas las redes sociales. Los sistemas de moderación son malísimos. Como decía Sebastián, se le da, en términos de cuánta plata invierten las plataformas en la moderación, la verdad es que es muy poco significativa. No está claro tampoco que si invirtieran muchísimo más lo podrían lograr. Realmente es una tarea bastante compleja, pero digamos, me parece que es peligroso también porque deja como la sensación de que se van de acá porque acá está lleno de desinformación, como si YouTube no fuera un nido de desinformación absoluto y total. Ha habido incluso, digamos, organizaciones de fact-checking del mundo que se han juntado para denunciar que YouTube tiene unos niveles de circulación de desinformación altísimos. Bueno, Facebook, ni hablemos, Instagram, todas las redes sociales tienen desinformación. Creo también que hay una mirada politicocéntrica de la desinformación. Instagram es un lugar donde circulan cantidades industriales de desinformación asociada a temas de alimentación, de salud, Sí. que es muy De peligroso, deporte. y que genera, claro, que genera prejuicios enormes. Y entonces al final uno hace esto y es como que parece que se va de ahí porque ahí es horrible y los otros son la panacea. Y en realidad es muy difícil saber cuál tiene más, pero yo no me arriesgaría, y creo que nadie más o menos que esté en el tema se arriesgaría a decir que es la peor, porque es muy difícil establecer cuál es la peor, depende para qué, depende cómo, depende quién. Entonces me parece también que es como medio, es la más, digamos, yo creo que genera, comparto con Sebastián que es un golpe de marketing que además es barato, porque, por eso, porque no es la red que me genera más volumen de tráfico. Yo apuesto que de Meta no se van, porque ahí sí hay volumen de tráfico. O que no, el Guardian no cierra el equipo de generación de notas SEO para posicionar en buscadores. Eso no lo hace. Y ahí, digamos, estás peleando con desinformación también y probablemente pierdas muchas veces en Discover y ahí no se van. Entonces, yo creo que también es como una cosa medio por la galería también. Veía que el Porque, año claro, pasado el NPR, la radio pública estadounidense, ya había suspendido su actividad en X, ¿no? En rechazo a lo que decía en ese momento no por le el fue hecho nada bien. de que se hubiera de que lo hubieran etiquetado como medio estatal, ¿no? Por considerar que eso, bueno, lo ponía como a nivel de medios propagandísticos como rusos o chinos, ¿no? Entonces no estaba de acuerdo con eso y tomó ese paso. Pero claro, con el paso del tiempo, igual su tráfico no había caído de forma tan notoria, ¿no? 1%, por ejemplo. No, no, por eso, porque en realidad o sea, no es significativo y no Pero le ahí fue bien en el argumentaba sentido. por lo menos otro planteo, ¿no? Era como un descontento con cómo la habían catalogado, cómo la Bueno, habían por eso. Yo no me considerado. iría, pero es diferente, porque ahí vos estás categorizado de una manera muy específica. Además se discriminó porque se categorizó algunas cosas y otras no, era como curioso, se categorizó personas. Incluso en Uruguay pasó que se categorizaron periodistas que trabajaban en Sputnik y sus cuentas personales tenían un cartel que decían que trabajaba para Rusia. O sea, fue como bastante violento. Yo igual insisto en que una cosa, como decía Sebastián, una cosa es estar en contra, una cosa es emitir una señal clara de estar en contra de ciertas prácticas y otra cosa es irse. Se puede hacer de otras maneras. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con la forma, aunque esté de acuerdo con el discurso. A mí me parece que no es el camino irse. Tengo acá otros mensajes. Julio dice, The Guardian hace explícita mención a que Musk logró moldear la opinión pública en el contexto de la campaña electoral en Estados Unidos. The Guardian pone el foco en el proyecto de poder de Musk, que los entrevistados no están valorando, dice. No es que no lo, por lo menos a título personal, no es que no valore lo que están viendo, es que yo creo que el Guardian sobredimensiona su capacidad de poder medrar en el poder que tiene Elon Musk, que hoy, como hablábamos ahora antes de fuera de micrófono, es probablemente el funcionario no electo más poderoso en la historia de la política contemporánea, por el lugar que tiene, no solo en esta red social, que es el ámbito de conversación, por lo menos en texto, más uno de los más grandes, y de los que tiene más influencia a nivel político, sino que además tiene, bueno, todos los proyectos y todos los múltiples conflictos de interés que ahora se van a disparar como parte de su participación oficial en una administración presidencial. Me parece que, o sea,
exageran y de algún modo solemnizan su capacidad de poder inferir o interferir en el enorme ascenso de popularidad de esta persona. No nos cuentan cómo lo van a hacer de otro modo, y es un ámbito menos en el que se distribuye su periodismo, se vea mucho poco, entonces el mensaje pesa mucho más de lo que de lo que en realidad funciona en términos de efecto contra la persona Elon Musk. Por eso, bueno, de nuevo es más marketing, parece que otra cosa. Yo te iba a plantear eso, a ver, les iba a plantear cuánto pesa en definitiva el tema, justamente, incluso con el hecho de que lo hagan post-elecciones, recientemente, cuando el tipo es designado, ¿no?, en un cargo importante, porque ayer se planteaba ese aspecto, ¿no? Hay como también una especie de, uno podría decir, de cancelación de Elon Musk por justamente su apoyo a Donald Trump, por cómo viene jugando, por las ideas que defiende, ¿no? Recordemos, él levanta la bandera de la libertad de expresión y bajo eso apunta a que en la red circule todo, ¿no? Pero ¿cómo ven ese factor? Lo políticamente correcto, la cultura woke, de alguna forma. Es que Elon Musk es el cancelador por excelencia. O sea, algorítmicamente Elon Musk se ha encargado de despriorizar cierto tipo de información y de aplicar muy bien esa doctrina de Steve Bannon, el primer, gurú político, gurú comunicacional de Donald Trump, cuya doctrina es ensuciar la cancha todo lo que se pueda. O sea, Elon Musk entró a ensuciar la cancha, destrozando las estructuras que tenía Twitter, lo poco que tenía de moderación, y después moviendo el algoritmo hacia donde él quería, al punto de, bueno, en un momento fue tal, yo creo que él le trató de encontrar la vuelta, ¿no? Ahora se la encontró políticamente. Al principio creo que Elon Musk es un tipo tan megalómano que al principio trató de que fuera solamente sobre él. Yo lo tuve que silenciar porque solo veía sus posteos y era como, man, no quiero ver tus posteos solamente. Entonces creo que le encontró la vuelta a eso. Pero de todas formas me parece que hay una cosa de hablar de, bueno, esto, me parece que hasta incluso esto le sale bien. Irse es como darle la derecha, ¿no? Y decir, me cancelás porque ganó mi partido político, la fuerza política que yo apoyo. Eso valida un montón de discursos. Me parece que lo que las marcas periodísticas grandes no entienden es que las marcas grandes en Twitter son personas que pueden utilizar otro tipo de recursos, como el podcastero Joe Rogan, como el propio Musk. Entonces, acá es simple la batalla, o te quedás a seguir charlando o te vas. Pero cuando te vas, esto es como un partido de fútbol, si agarrás la pelota y te vas, perdés por walkover. Yo lo veo un poco así, no sé, Ana, ¿qué piensas? Sí, o sea, yo creo que digamos, de nuevo, creo que hay algo que no, digamos, primero, el presidente electo ganó jugando con las reglas de la democracia. O sea, no, acá no pasó nada, digamos, es como una cosa como de, como ganó. Y también hay algo como creo que hay algo como de subestimar, como en plan, en ese discurso del Guardian, que de nuevo, a mí es un medio que siempre admiré, pero le está errando en cosas. Yo creo que hay algo de subestimador, como de que les lavó, Elon Musk le lavó la cabeza a los tontos y entonces los tontos votaron a Trump. Respetá un poco a tu audiencia o a la audiencia. También me cuesta mucho pensar que haya mucha gente que ame a Musk y sienta que The Guardian es su referente y por ende que The Guardian se vaya lo haga pensar en la decisión que tomó. Me cuesta mucho pensar que esa bolsa sea muy grande. Y después, yo qué sé, es esto. Yo creo que hay que quedarse a dar la batalla con las reglas que a uno le resultan las adecuadas moral y éticamente. O sea, no entrar en territorios donde... Pero hay algo
hay algo de cierto en las burlas a la mirada woke de ciertas cosas. Ahí hay que, para mí, barajar y dar de nuevo y pensar que algunas cosas están desenchufadas de la realidad de mucha gente y que no estamos, o sea, que no, digamos que esos medios no están logrando articular determinadas cuestiones. Y el camino de irte es el camino de seguirle hablando a los convencidos. Incluso desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista de lo editorial. Le vas a hablar a la gente que ya piensa como vos. Es un desperdicio. Me quedo pensando porque ustedes opinan de manera parecida y hay oyentes que discrepan. Entonces, a ver, lo sumamos a esta conversación. Álvaro dice: si no aparecen más tweets como en el 2008 o 2010, entonces, ¿para qué seguir en esta red? ¿Por qué habría que justificar algo que nivela para abajo? Me parece excelente la decisión de estos periódicos, porque tal vez pueda significar un paso inicial para generar conciencia y que generemos la pregunta de por qué recurrimos a una red y hasta corremos el riesgo de hacernos adictos de una red que nos desinforma. Esto es lo que plantea Alejandro, perdón, no Álvaro. Después... Hay que... Ahí sí, una salvedad al oyente. En todo caso, lo que te desinforma son los medios y las personas. O sea, ojo, porque también hay una cosa ahí como, está bien los algoritmos y todo eso es cierto, pero después hay toda una cosa como de no asumir que todo eso somos nosotros, ¿no? O sea, los humanos. Sí, que si sacamos del medio todos los algoritmos, igual en la red social participan humanos que pueden estar desinformando. Jorge dice: ¿no es posible imaginar que un medio tome una medida en base a sus principios y no necesariamente con un fin monetario? Sí, por supuesto, y de hecho, justamente le hace sentido con su propia campaña de marketing, pero no le estoy diciendo que no suene peyorativo. Me parece que está alineado creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Que pueda estar alineado con sus valores, que seguramente ya estaba, pues estoy seguro que el equipo de redes sociales de Twitter dedicaba el 2% de su tiempo a postear cosas ahí, y seguro muchas más a crear videos y piezas para otras plataformas. Me parece que vinculado un poco a lo que dice Ana Laura, que la internet al final es lo que somos todos, es el comportamiento de todos. Lo que valida que ciertas plataformas anden bien es que resuenan con nuestras formas de reaccionar y de vincularnos, y estamos en ese momento. Entiendo lo que dice el oyente de que puede ser un mensaje fuerte. Lamento ser profundamente escéptico respecto de que un medio de comunicación, con la enorme crisis de confianza que tienen los medios de comunicación hoy, estamos en un contexto en el que ya ni siquiera se habla de que las noticias no te llegan, sino de que la gente esquiva activamente cierto formato de noticias. Entonces tenemos que empezar a pensar desde los medios, los periodistas, cómo nos metemos en los ámbitos de conversación. Es mucho más complejo que irte de una red social. Y que sea una política de marketing no me parece no me parece mal, no me parece como que lo invalide, solamente me parece que no va a tener un gran efecto, y me preocupa muchísimo eso, habilitar a que el otro lado pueda decir: ah, claro, como yo gané, como no compartís mis puntos de vista, me cancelaste. De hecho, creo que lo que viene, si Musk logra detentar más poder, trumpismo mediante, eso sí va a ser cancelación posta de cosas, y mucho más que en el ámbito online. Y ahí lo vamos a ver de verdad, pero me parece que yo creo que el Guardian tiene que hacer muchas más cosas que solamente irse de X, y sobre todo que los medios tienen que pasar a una escala más personal. Me quedo muy corto con eso, pese a que me parece que bueno, que es una movida, es un sacudón nomás, pero es un sacudón muy a favor de una parte de tu modelo de negocio como medio. Tenemos que ir cerrando, sí, ya estamos repasados, pero nos quedó el tema que decía Ana. Los invito, me parece, a tomarlo y digo, pensando en qué otra red, qué otra alternativa, hacia dónde puede virar la cosa. Creo que da para muchísimo, así que lo retomamos en cualquier momento, porque hay muchos mensajes que por lo visto dan muestra de que el tema interesa. Porque también tenía presente este mensaje de Mariana que dice, por ejemplo: no tengo Twitter ni lo tuve. Debemos ser muchos los que estamos en esa situación. ¿De verdad es tan importante? ¿No se están refiriendo a un grupo muy reducido de personas respecto a la población mundial? Y tiene razón Mariana en parte de lo que dice. Pero evidentemente el tema
trasciende, ¿no? Si tenés Twitter, si no tenés Twitter. Le acotaría a Mariana, que comparto plenamente, pero que muchas veces son lo que se llama los formadores de opinión. Eso es Twitter, ¿no? O sea, los periodistas que escriben notas, muchas veces escriben notas en función de cosas que ven en Twitter, que leen en Twitter o que escuchan ahí, que conversan ahí. Entonces, en realidad, ella no tiene Twitter, pero está afectada por los flujos del ecosistema que Twitter integra, clarísimamente. Después Gustavo dice, tal vez el error haya sido que no coordinaron la salida de X junto a otros, o que no lo hicieron en más número, ¿no? Como armar un movimiento, un gran movimiento de medios de forma coordinada y de esa forma, bueno, tener capaz que hasta más chance de negociar un futuro mejor de X. No lo sé. Podría ser la última derrota esa también. Descubrir que yéndose en masa no pasa nada y la gente sigue entrando a Twitter porque, como decía este otro oyente más temprano que decías, el algoritmo es muy adictivo. O sea, yo soy súper adicto a Twitter. Entro a la pestaña de para mí, encuentro un montón de cosas que me parecen espantosas, pero estoy refrescando todo el día. Me estoy tratando de mover a Blue Sky, a las otras, hay algo de lo anterior, pero hay algo de la forma de estar en redes que se quedó conmigo. Y creo que pasa con un montón de gente, más allá de que Twitter no sea relevante. Cada vez que, por ejemplo, que grandes políticos o referentes mundiales abandonaron la red, ¿no? Que no fueron muchos tampoco, pero parecía que se venía como una ola, como un movimiento, y después quedó en esos 2, 3 que... Y anunciaron con bombos y platillos y por qué se iban y demás, y después está. Sin embargo, todos siguen estando. En general, las grandes figuras políticas están. Y en Uruguay nos enteramos que ministros se quedaron sin trabajo en Twitter. Totalmente. O sea, entonces, eso pasó. O sea, de verdad el presidente usó Twitter para decirnos un fin de semana que había un ministro que se había quedado sin trabajo. Entonces, relevante es. Total. Después discutimos cómo y por qué, de qué manera, pero en el Uruguay es clarísimo que es relevante. Hay políticos electos que usando Twitter de una forma, de la forma en la que había que usarlo, cobraron mucho más relevancia de la que podían haber tenido en su actividad legislativa. Sí, claro. Los tenemos, y eso se traslada a los medios. Tenemos varios ejemplos. Pasan de Twitter a los medios masivos que todavía los consumimos mucho acá. Entonces, hay una vía, más allá de que algunos usuarios no estén, o no es como tal cual como dice Ana. Aunque no estés en Twitter está determinando a qué senador vas a ver más en otros medios. Y para cerrar, Mario dice, gracias igual a The Guardian, porque nos llevó a reflexionar. Dice, de todos modos agradezco el debate que, dice, concretamente su mensaje dice, estamos reflexionando, gracias a The Guardian estamos reflexionando, no estamos pecando de arrogantes al hacer estas críticas a este medio. De todos modos agradezco el debate que sin la movida de estos periódicos no lo tendríamos. Y es cierto, capaz que nos llevó a reflexionar a cada uno al respecto. Totalmente. Ana Laura Pérez, Sebastián Aullanet, gracias a los dos, un placer y nos reencontramos en cualquier momento porque nos quedaron temas ahí para seguir en cualquier momento. A vos, Romina. A ustedes, abrazo grande.